muerte, el doctor Kevorkian. En algún momento vamos a volver sobre eso porque es un debate que acá en la Argentina no se ha dado y no hay esa ley. Nos vamos a la nota que estábamos esperando. Tenemos nuevamente el gusto de poder charlar unos minutos con Francisco Gil White, antropólogo, investigador, escritor, conferencista. ¿Por qué? Porque estamos cerrando 4 semanas, un mes de guerra, y quería que él nos ayudara a entender cuánto de lo que él ya nos había contado se podía chequear, confirmar en la realidad, y qué es lo que le parece que va a suceder o puede suceder. ¿Cómo está, Francisco? Dani te saluda. Dani, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bien, de todo lo que habíamos hablado y de todo lo que venís pensando e investigando, ¿qué tanto se ha podido confirmar en la realidad en este mes de guerra? Bueno, vamos a tener que esperar para ver cuál va a ser realmente la consecuencia de esta guerra. Todavía no podemos saberlo porque pues Donald Trump es el que tiene el poder de decidir muchas cosas. Estados Unidos tiene un poder desmedido aquí. Ya hemos visto que los jefes gringos, sea Donald Trump o sea Biden o sea quien sea, con una consistencia aplastante, intervienen para decidir la política exterior de Israel. Ya sea para permitirle a Israel atacar a los yihadistas o para forzarlos a detenerse cuando le place a los presidentes gringos. Entonces, yo creo que el modelo que necesitamos para entender esta guerra es la experiencia, uno basado en la experiencia histórica de ocasiones anteriores cuando los jefes gringos han peleado contra los yihadistas. Yo creo que esa es la forma de razonar sobre esto. ¿Cómo han sido las guerras anteriores de los jefes gringos contra los yihadistas? Esa es la pregunta que nos puede dar una ancla histórica para razonar sobre lo que está pasando. Yo veo que ha habido 2 casos principalmente. Una es la guerra de Estados Unidos contra ISIS y la otra es la guerra de Estados Unidos contra los yihadistas en Afganistán. Y es interesante razonar sobre sus causas y sus consecuencias, porque ahí es donde creo yo que está la lección instructiva. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Empecemos por ahí. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues en ambos casos, la guerra contra los yihadistas, en ambos casos, fue fortalecer el yihadismo y dañar la seguridad del Estado de Israel. Entonces, fíjate, en la guerra contra los yihadistas en Afganistán, el resultado fue la derrota de Estados Unidos. Terminaron yéndose de Afganistán, evacuando Kabul en un desorden tremendo, con la cola entre las patas, y el resultado de muchos años de guerra contra los yihadistas en Afganistán es que el yihadismo se fortaleció en Afganistán, no solamente en el plano político, sino en el plano militar, porque la evacuación gringo ahí, que ahora es de los yihadistas afganos. Entonces, esa guerra contra los yihadistas tuvo el efecto de fortalecer el yihadismo. ¿Qué hay de la otra guerra? La guerra contra ISIS. Mismo resultado. Cierto, ISIS ahí sí fue derrotado, a diferencia del caso en Afganistán. Ahí los yihadistas fueron derrotados, los derrotó el propio Donald Trump. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Nuevamente que se fortaleció el yihadismo. ¿Por qué? Porque la derrota de ISIS implicó que se normalizó el control de Irán sobre Irak. ¿Okay? Se normalizó narrativamente el control de Irán sobre Irak, porque en la guerra contra ISIS, Irán fungió como aliado de los jefes gringos, aliado de Trump. Pelearon junto con los ayatolás iraníes contra ISIS. Y entonces la narrativa en ese momento histórico era que, bueno, que los ayatolás son menos malos, son más responsables, los necesitamos para destruir a los verdaderos locos que son los de ISIS, etcétera. Y con esa narrativa se normalizó el control de Irán sobre Irak, que de cualquier forma eso había sido una consecuencia de la invasión gringa de Irak. Esa es la que le permitió a Irán tragarse a Irak.
¿no? Y entonces ahora con la guerra contra ISIS, pues sí, quitan de en medio a ISIS, pero la consecuencia es que Irán, los yihadistas más peligrosos para Israel, obtuvieron en esa consecuencia un corredor de tierra hasta la frontera norte de Israel. Entonces, vemos que en ambos casos, gringa contra los yihadistas ha tenido la consecuencia que se fortalece el yihadismo y se daña la seguridad de Israel. Ahora, para cerrar este análisis de patrones, tenemos que en ambos casos, en el caso de los yihadistas afganos y en el caso de los yihadistas de ISIS, ambos fueron creación de la política estadounidense. Entonces, los yihadistas afganos son una consecuencia de una operación que empieza con Jimmy Carter para crear a los mujahedin, que eran afganos que los traían a Pakistán a estudiar en madrasas que se colocaron en la frontera, adentro de Pakistán, en la frontera con Afganistán, financiadas por la CIA, para entrenar a estos afganos en el yihadismo y para entrenarlos militarmente, y luego los aventaron a Afganistán a luchar contra el gobierno comunista apoyado por la Unión Soviética. Fueron una creación de los jefes gringos. ISIS, tenemos un artículo en la página web para explicar el origen de ISIS, porque esto es menos conocido, aunque fue muy discutido en su momento. ISIS también es una creación de la política estadounidense. Salieron del sistema de prisiones que hicieron los generales gringos en Irak y donde convirtieron ese sistema de prisiones en una incubadora de yihadismo. El propio general a cargo, Douglas Stone, lo llamó su universidad yihadista, ¿no? Entonces de ahí salió ISIS, los dejaron salir a todos después, cerraron el sistema de prisiones, los dejaron salir a todos y los armaron. La política gringa los armó. Finalmente los fueron a combatir, pero hay que describir todo el patrón. Entonces, en ambos casos son fuerzas yihadistas creadas por los jefes gringos, a los que después atacan, y la consecuencia es que se fortalece el yihadismo ambas veces y se daña la seguridad del Estado de Israel. Ahora, estamos en el tercer caso. Donald Trump está atacando a los yihadistas iraníes. ¿Qué crees, Dani? Los yihadistas iraníes también son creación de los jefes gringos. Ayatollah Khomeini fue puesto en el poder por Jimmy Carter. Jimmy Carter se encargó de quitar al Shah de Irán. Ahora tenemos documentos desclasificados de la CIA que establecen que en el gobierno de Jimmy Carter estaban preparando a Khomeini para reemplazar al Shah de Irán, y que Carter envió, el agente de Carter, el embajador Sullivan en Teherán, Robert Heiser, un general que Carter envió a Teherán, y los agentes de Estados Unidos dentro del servicio de inteligencia iraní, todos colaboraron para detener a los generales iraníes y decirles: no se muevan, dejen que Khomeini tome el poder. Y una vez que Khomeini tomó el poder, en la famosa operación del Irán Contra, que fue un escándalo de los 80s, nos enteramos que Ronald Reagan, el siguiente presidente, y su vicepresidente George Bush estuvieron enviando miles de millones de dólares a los yihadistas iraníes. Entonces, de tres fuerzas yihadistas creadas, las tres por los jefes gringos, después atacadas las tres por los jefes gringos. En los dos casos anteriores, el resultado fue fortalecer la amenaza yihadista contra Israel. ¿Qué es lo que creo que va a pasar en el tercer caso? Lo mismo. La predicción, y vamos a ver la confirmación dentro de muy poco, es que Donald Trump y los jefes gringos van a acomodar las cosas para que el desenlace de esta guerra nuevamente vulnere la seguridad de Israel y produzca un resurgimiento del poder yihadista en Oriente Medio. Bien, eso en relación a Irán. Israel tiene un problema con los proxies de Irán. Por supuesto que esa es la estrategia que Irán había armado para ser limítrofe de Israel a la hora de atacarlo. ¿Israel crees que podrá seguir adelante por lo menos con el tema Hezbollah? Porque allí también hay un problema, y que para la población del norte de Israel es un problema que da 10 segundos de tiempo entre la vida y la muerte. Sí, yo, bueno, en el contexto de esta guerra, como Israel está siendo atacado por Hezbollah, pues se produce una nueva oportunidad para Israel de reducir a Hezbollah, y eso es lo que está pasando. Pero mi predicción sería que Trump no va a permitir
que Israel derrote Hezbollah, no va a permitir que Israel libere el Líbano. Eso no lo va a permitir. Ya en 2025 Trump detuvo a las fuerzas de defensa israelíes cuando parecía que iban a acabar con Hezbollah, estaban avanzando muy rápido en Líbano, y Trump los detuvo y los forzó a negociar con el gobierno de Líbano, que obviamente es un gobierno controlado por Hezbollah, y el gobierno emitió una de estas promesas que hacen a cada rato de que iban a desarmar a Hezbollah, cosa que nunca hacen, y acto seguido Tom Barrack, el negociador de Trump, le dijo a los israelíes que se tenían que salir del Líbano. Entonces salvaron a Hezbollah. Ahorita obviamente se produjo una nueva oportunidad para atacar a Hezbollah, pero no creo que Trump permita que lo destruyan, los va a volver a salvar, como también salvó a Hamas en Gaza, y esa sería mi predicción. Mi predicción es que va a haber un reacomodo de fuerzas al finalizar esta guerra. Una cosa que a mí me preocupa mucho es que se haga una jugada parecida a la que hizo Trump en Siria. Entonces, en Siria, Trump, cuando se desmorona el eje iraní en Siria, porque Bashar Assad se descalabra, en ese momento, en 2025, las fuerzas de defensa israelíes estaban bombardeando toda la infraestructura que había sido de Assad, que ahora era de al-Jolani, y estaban avanzando en Siria y amenazaban con destruir al-Jolani y con liberar todo Siria, llegando hasta el norte para unirse con los sirios rojavanos, que son democráticos y que defienden a todas las minorías en Siria, y que fueron los que derrotaron a ISIS en Siria, ¿no? Entonces, ahí se habría podido liberar todo Siria. Trump no lo permitió y hizo una cosa increíble, bajo el modelo que nos venden todo el tiempo de la supuesta alianza y apoyo de los gobernantes gringos hacia Israel. Trump detuvo al IDF, protegió al Jolani, instaló básicamente al Jolani como el nuevo gobernante de Siria, y luego le dio luz verde a ISIS, porque eso es lo que es al-Jolani. Al-Jolani es lo que quedaba de ISIS en Siria. Le dio luz verde a los terroristas de ISIS para que destruyeran a los rojavanos democráticos en el norte de Siria. Todo eso hizo Trump. ¿Y qué logra esto? Esto lo que logra es que el eje iraní, el eje este-oeste de Irán, que controlaba Siria y que amenazaba a Israel desde ahí, ahora se convierte en el eje norte-sur, porque al-Jolani es apoyado por los turcos, es un cliente de los turcos. Entonces, la política de Trump ahí lo que hizo fue reemplazar el eje yihadista iraní, que se había debilitado tanto, y lo pone ahora al eje turco, que está mucho más fuerte, y de hecho eso representa una amenaza mayor, no menor, para el Estado de Israel, porque Turquía está más armada, tiene una economía más fuerte, es más competente como gobierno, etcétera, representa una amenaza mayor. Entonces a mí me preocupa que lo que va a suceder en la estela de esta guerra contra Irán es que se haga una jugada parecida y que se le dé una tutela a Turquía de alguna manera sobre Irán y también Irak, porque Irak ahora es hijo de Irán. Entonces que todo eso se convierta ahora en la esfera de Turquía, y el resultado sea nuevamente un incremento de la inseguridad para el Estado israelí. La última pregunta, Francisco, es personal y tiene que ver con el lugar donde estás ahora, porque hemos charlado contigo aquí, en el estudio, en Argentina, en México, estás en Israel. ¿Quién te escucha allá? ¿Qué pasa cuando vos contás o desplegás todo lo que has investigado, todo lo que sabés o todo lo que querés contar? ¿Qué pasa con los israelíes? ¿Quiénes te escuchan? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son las reacciones? Bueno, aquí ahora en Israel, debido a que están siendo atacados los yihadistas por esta operación conjunta entre Estados Unidos y Israel, la gente otra vez quiere pensar que Trump es el gran aliado de Israel. Sí, eso es normal, la gente siempre cae en esto. Entonces, por eso yo estoy teniendo mucho cuidado en hacer esta predicción, para que quede grabada en video y la gente se acuerde que Francisco Gil White dijo que el resultado de esta guerra iba a empeorar la seguridad de Israel y refortalecer el yihadismo. Esa es la predicción que yo estoy haciendo. No estoy seguro exactamente cómo va a suceder. Mi preocupación sobre el eje turco es una preocupación, no es una predicción.
porque hay distintas maneras en las que los jefes gringos pueden reacomodar este tablero para perjudicar a Israel, y tienen demasiada libertad de acción porque son muy poderosos. Entonces, predecir exactamente qué van a hacer es muy difícil, pero es importante que la gente se acuerde que yo predije que las cosas van a empeorar para Israel, porque lo más razonable, el razonamiento más obvio desde el punto de vista del patrón histórico, es que si los jefes gringos ya hicieron esto 2 veces, ya crearon fuerzas yihadistas ellos mismos, que luego atacaron, y el resultado ambas veces fue que se fortaleció el yihadismo y empeoró la seguridad de Israel, pues entonces lo razonable es predecir que van a volver a hacer lo mismo. Entonces, esa es la predicción mía, pero naturalmente que se ha vuelto más difícil de vender en el contexto de esta guerra. Ahora, habiendo dicho eso, sí hay una minoría de gente que ha estado leyendo mi trabajo desde hace años aquí, que no se ve afectada por los últimos eventos y que están seguros que tengo razón. Pero no, obviamente no es el grupo más grande. Ahorita lo que vemos es un resurgimiento de la confianza en el supuesto padrinazgo y apoyo y alianza de los jefes gringos hacia Israel, que es una narrativa que ha servido para tomar control de la política exterior de Israel y dañar la seguridad israelí. Entonces, a mí esta narrativa me parece súper peligrosa. Yo llevo batallando en contra de ella muchos años, y espero que, dejando esta predicción muy bien registrada, y comparando con los eventos que ahora se nos vienen encima, porque vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, espero que esto sirva para que la gente ahora sí tenga un despertar, porque urge razonar correctamente sobre lo que ha sido la política de Estados Unidos en Oriente Medio y el peligro que representan para el Estado de Israel los presidentes de Estados Unidos. Una cortita, hay una solución que vos y tú, mañana por esas cosas viene alguien del gobierno de Israel, alguien del análisis, digamos, y te dice, Francisco, entiendo lo que me decís, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que Israel puede hacer sin depender de Estados Unidos para cambiar esa historia? Bueno, la respuesta más obvia a esta pregunta es que Israel debe de comportarse como si fuera un país normal. Un país normal, cuando es atacado por genocidas, va y los derrota y les quita su territorio, ¿no? Eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Derrotaron a los nazis y ya, los derrotas y ya. Nada de que si otro país, en este caso Estados Unidos, te dice que te detengas y que pierdas tus guerras, entonces tú obedientemente te detienes y pierdes tus guerras. No, lo que tiene que hacer el gobernante israelí es comportarse como un gobernante israelí y no como un sirviente del presidente gringo. Entonces, cuando el presidente gringo dice, no, detente, no destruyas a Hezbollah, le dices, oye, discúlpame, pero Hezbollah es un ejército genocida creado nada más para exterminar a los judíos israelíes, y por lo tanto, como nos atacó, nosotros lo vamos a destruir por completo, porque no hay ninguna razón para tolerar a un ejército genocida en ningún lado, y menos en la frontera de Israel. Entonces, pues perdón, pero lo vamos a destruir, ahí nos vemos. En el caso de Siria, igual, cuando tú estás destruyendo a los yihadistas a los yihadistas de ISIS, en Siria, y Estados Unidos te dice que te detengas y que reconozcas al jefe de ISIS, al Yolani, como el nuevo gobernante de Siria, les dices, oye, discúlpame, pero no, yo voy a destruir a los yihadistas de Siria que representan una amenaza genocida para la población civil de Israel. Perdóname, pero esto es lo que yo tengo que hacer para mi seguridad. Igualmente, cuando te proponen el proceso de Oslo para meter terroristas genocidas a territorio militarmente estratégico de Israel, que fue una jugada de los presidentes gringos, para meter a OLP Fatah, a Judea, Samaria y Gaza, igual, les dices que no, nada de eso. No vamos a estar colaborando con estrategias diseñadas para asesinar judíos. ¿Por qué? El gobernante de Israel, su responsabilidad es proteger a los judíos israelíes, y eso es lo que tiene que hacer, no hacerle caso al presidente de Estados Unidos. La solución no es difícil conceptualmente. Lo que pasa es que le venden a la gente esta idea de que
el primer ministro de Israel debe de comportarse como un fiel sirviente de los deseos del presidente de Estados Unidos, aun cuando lo que expresan los presidentes de Estados Unidos consistentemente son deseos que, convertidos en política exterior israelí, para lo único que sirven es para matar judíos israelíes. Pero para derrotar a los nazis hizo falta una coalición, y si Israel quisiera derrotar a Irán, ¿quién iría a esa coalición si no es Estados Unidos? Israel solo no puede con Irán, no lo puede invadir. Pero ya vimos la demostración, La razón de que Irán se puso tan fuerte es simplemente que los gobernantes israelíes esperaron a que Irán estuviera fuerte. Irán declaró la guerra a Israel en 1979. No hacía falta esperar medio siglo para atacarlo. Entonces, la responsabilidad de los gobernantes israelíes siempre ha sido la misma, pero claro, si se esperan medio siglo a que Irán esté muy fuerte, pues entonces cuesta mucho más trabajo. Pero aún así, peleando en 7 frentes, sin mayor ayuda de Estados Unidos, Israel estaba derrotando a todo el eje iraní. La razón de que sobrevivió el eje iraní en 2025 es que el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo a los israelíes. Los detuvo en Gaza, los detuvo en Líbano, en Siria. En la guerra de los 12 días, Trump entró a la guerra, tiraron unas cuantas bombas nada más para imponerle un cese al fuego a los israelíes, cuando los israelíes ya estaban operando libremente sobre el espacio aéreo de Irán, no tenían defensas aéreas. ¿Y qué hace Trump? Los detiene a los israelíes y le da otra vez una oportunidad a Irán de recomponerse, de recuperarse. No, Israel ya demostró que puede con ellos. Si no fuera cierto, no tendría que entrar Trump a detener a los israelíes para salvar a los ayatolás. Entonces, nos tenemos que quitar de la cabeza esta idea de que Israel necesita a Estados Unidos. Son los yihadistas los que necesitan a Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre sale al quite para salvarlos. Lo que tiene que cambiar en Oriente Medio es que la gente entienda cuál ha sido realmente la política de los gobernantes gringos para que se pueda hacer una presión civilizacional de los occidentales y forzar un cambio de política y que los jefes gringos dejen de crear fuerzas yihadistas y luego protegerlas de los israelíes. Gracias como siempre, Francisco, que tengan la paz posible para este Shabbat allí y que tengan aunque sea un poco de descanso. Gracias, Dani. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Allí estaba Francisco Gil White, él está en Israel. Nosotros seguimos aquí en el Coffee, nos vamos a la pausa, nos informamos y enseguida volvemos a Israel, pero un poquitito más al norte. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama del acontecer. Israel. El partido Shas criticó a Naftali Bennett. Las declaraciones fueron realizadas luego de que el ex primer ministro concediera una entrevista en la que habló de la posibilidad de formar un gobierno conjunto con Yair Golan, presidente del Partido Demócrata. El partido Shas dijo que Bennett había llegado con un auricular y que sus asesores le dictaban incitaciones antijaredíes para que las recitara. El gobierno húngaro acusa a un periodista de espiar para Ucrania. El portavoz del gobierno, Zoltán Kovács, declaró que se ha iniciado una investigación formal contra el reportero Salvox Panji. Según el informe, el periodista que ha estado investigando los vínculos del gobierno con Moscú era un espía que trabajaba para Ucrania. Estados Unidos anunció que emitirá billetes con la firma de Donald Trump. La medida fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La misma se llevará a cabo en el marco de los festejos por los 250 años de la independencia. En Argentina, empleados de comercio